Bien, pues ahora sí, vamos a dar comienzo a una nueva edición del ciclo de seminarios web que la Escuela de Servicios Públicos ha puesto en marcha hace ya algunas semanas. Y hoy vamos, como decía hace un momento, vamos a entrar en el mundo económico, en el mundo económico financiero. Van a ser a continuación una serie de seminarios, de webinars, en los que tocaremos temas que tengan que ver con el ámbito económico financiero de las empresas que prestan servicios públicos. Hoy vamos a tratar puramente de financiación y ahora a continuación os iré introduciendo a las personas que van a participar con nosotros. En segundo lugar, la semana que viene hablaremos del entorno económico y financiero de las empresas de servicios públicos. Hablaremos de presupuestos, de equilibrio presupuestario, de estabilidad, en un seminario que protagonizarán, como veremos a continuación, dos personas bastante reputadas en esta materia. El siguiente tratará sobre tasas, tarifas, precios, un poco todo lo que es el componente del ingreso que suelen tener nuestras entidades, nuestras empresas. Y en cuarto lugar, en el seminario número 9, hablaremos de la aplicación de los resultados en las empresas de servicios públicos. Y ya a partir de ahí daremos paso a la última etapa de este ciclo, donde hablaremos de temas que tengan que ver más con gestión, con la transparencia, la liquidación y el futuro de las empresas de servicios públicos. Como decía, la semana que viene, haciendo un poco de publicidad para anunciarles cuál va a ser el ciclo la semana que viene, porque aquí hay muchas personas que están siguiendo el ciclo completo, hablaremos del entorno económico financiero de las empresas de servicios públicos, es decir, el control, las auditorías que hace el ente matriz, y para ello contaremos con dos viejos conocidos de la escuela. Ángel Murado, que es el interventor general del Ayuntamiento de A Coruña, y Cornelio Vela, que es economista y es el director de servicios corporativos de la empresa del IPASAN, que es una empresa de limpieza viaria y recogida de residuos. Quiero hacer una mención especial hoy porque hasta ahora ustedes veían que en los carteles de nuestras actividades teníamos a una empresa colaboradora que era PWACS, pero desde hoy se incorpora con nosotros también Ferrovial, a la que doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, así como a todas las empresas asociadas que ya forman parte de nuestra familia, y animo a aquellos que todavía no lo han hecho, pues que se incorporen como entidades asociadas a la escuela, porque evidentemente para todos es más cómodo y nos ayuda a seguir adelante con nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar de financiación. Y a la hora de hablar de financiación, cuando uno va a buscar financiación en cualquier ámbito, se encuentra a un lado o a otro de la mesa. A un lado de la mesa está la empresa que tiene la necesidad de financiar sus obras, sus inversiones o su circulante, y al otro lado de la mesa está la entidad o el inversor que le puede prestar el dinero. Nos faltaría quizás un tercer componente, pero que lo hemos dejado para próximas ediciones, que sería aquel que tiene los deseos que el director financiero se ve obligado a cumplir, es decir, el responsable político, que es el que normalmente dirige las inversiones que una empresa pública tiene que hacer, y que después el director financiero, a uno de los cuales tienen ustedes en pantalla, tiene que con su mejor bondad tratar de conciliar los intereses políticos con las posibilidades financieras que la legislación por un lado y el mercado por otro nos ofrece. Hoy van a compartir el escenario, la pantalla, la van a compartir Joaquín García Romero, que es el director de los servicios corporativos, director económico-financiero de Masesa, y Virginia Gómez Domenech, que es responsable de financiación de proyectos de infraestructura de CaixaBank. Como ven ustedes, las dos partes de la mesa. A los dos os doy las gracias por aceptar esta invitación de la escuela,
y espero que se repita muchas más veces. Deciros que a los asistentes que, como siempre, podéis formular vuestras preguntas desde ahora mismo a través del chat o a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Pero que, por supuesto, si alguien quiere intervenir de palabra, porque a veces es complicado formular las preguntas por escrito, no tiene más que utilizar la opción de levantar la mano, le consultamos y le daríamos la voz al final de la sesión. La sesión, como habitualmente ocurre en nuestras actividades, nos va a llevar con una intervención aproximadamente de unos 20-25 minutos, tanto por parte de Joaquín como por parte de Virginia. Y después, si hay preguntas y respuestas, pues entraríamos en ese debate que solemos tener al final de todas las intervenciones. Y ya sin más, expresarle brevemente qué es lo que nos va a contar Joaquín y primero y después le contaré lo que nos propone contar Virginia. Joaquín nos va a hacer una introducción en torno al marco jurídico, el marco jurídico que nos persigue a las empresas de servicios públicos, el marco en el que nos movemos y sobre todo en aquellos casos en los que esta empresa se ve obligada, no siempre ocurre porque a veces hay empresas mixtas o empresas privadas que prestan sus servicios, pero a veces hay muchas empresas aquí presentes que consolidan sus estados contables con la administración matriz. Vamos a hablar de criterios de prudencia y de estabilidad presupuestaria. Y Joaquín nos va a dar una visión de cómo ve actualmente él el mercado financiero con unas experiencias recientes. Tocaremos alguna singularidad que tienen, en este caso, solo para las empresas 100% públicas, con lo cual ahí haremos un pequeño apartado para estas empresas. Y sobre todo, al final, Joaquín nos dará algunos consejos de cómo cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de acercarnos, como decía antes, a hablar con Virginia, a la hora de ir a Virginia a pedirle dinero para financiar nuestros proyectos. Esas cuestiones que Joaquín, a pesar de su juventud, ha atesorado en todos estos años, pues nos la va a poner un poco a nuestro servicio. Gracias a los dos de antemano y Joaquín, cuando tú quieras, tuya es la pantalla, como diría aquel. Muchas gracias, Jesús, por partida doble, por lo de joven y por habernos invitado a esta tarde a poder compartir nuestra experiencia. También me agrada mucho saludar a tanto participante conocido. Desgraciadamente hace mucho tiempo que no nos vemos en persona, pero por lo menos aquí, por lo menos en la lista de participantes, os veo. Me agrada saber de vuestro interés por participar en una sesión de la escuela y os deseo a todos que estéis bien y vuestras familias también bien de salud. Sin más, voy a entrar en el desarrollo de mi ponencia, que como bien ha dicho Jesús, bueno, advertiros primero, ya me lo han recalcado. Una recomendación del director de la escuela es que intente no hablar demasiado rápido. Hay veces que me acelero, entenderlo. Y la segunda me la voy a autoimponer. Hablar de cuestiones financieras sin utilizar terminología anglosajona es difícil. Prometo no utilizar ningún palabra, pero bueno, si alguno tengo que utilizar, por lo menos intentaré dar la traducción aproximada. ¿Vale? Con esos dos compromisos, sin más, inicio la presentación, que tiene 3 partes, fundamentalmente, y que voy a intentar que no se extienda más allá de los 20-25 minutos. La primera de las cuestiones que voy a tratar es una breve referencia al marco jurídico. Es importante porque en función de la consideración de entidad que tengamos va a ser muy determinante de cómo nos acerquemos al mercado financiero por condicionantes que la legalidad impone a determinadas sociedades. El segundo punto es una percepción particular, que espero que compartáis, desgraciadamente, algunos, muchos de vosotros, de cómo está el mercado ahora mismo. Y la tercera parte es compartir con vosotros algunas experiencias en cuanto a operaciones, algunas más recientes, otras menos recientes, en las que hemos salido a buscar financiación, qué metodología hemos utilizado y qué problemas y ventajas le hemos visto a esa metodología para conseguir el objetivo pretendido. Voy a compartir, si me permitís, una pantalla que nos sirva de guía y que entiendo que los participantes tienen, ¿no, Jesús? Si no, supongo que la escuela os lo hará llegar.
Bueno, se la haremos llegar a continuación, Joaquín. Aún no la hemos mandado, la enviamos en cuanto acabe la sesión. Muy bien, pues voy a intentar compartir pantalla. Ahí está, ¿veis? Correcto, se ve, Joaquín. Perfecto. Pues entonces vamos a empezar. Como decía, la primera parte tiene que ver con la referencia al marco jurídico. La primera pregunta que nos debemos plantear es ¿qué somos como entidad? Porque la clasificación, la denominada clasificación, es de suma importancia para saber qué normas debemos cumplir, qué límites nos van a aplicar durante todo el proceso de la búsqueda y firma de la financiación y, en definitiva, qué trámites deberemos ir solventando para conseguir el objetivo pretendido, ¿no? La primera cuestión, como digo, es saber qué somos como entidad y ahí hay que acudir al Sistema Europeo de Clasificación de Cuentas, ¿no? Es un sistema que se denomina SEC 2010, fue aprobado en el año 2013 por la Unión Europea y, en definitiva, no es más que una metodología para elaborar cuentas públicas y hace mucho hincapié en la cuantificación del déficit y la deuda. Lógicamente, son variables muy vigiladas y perseguidas por la Unión Europea y la metodología se centra fundamentalmente en que no se escape ni un euro en la contabilización y el reflejo contable del déficit y la deuda, por la implicación que puede tener para la estabilidad presupuestaria, económica, social, en definitiva, de los territorios, los estados y la Unión Europea en sí. Este SEC 2010 endurece bastante respecto al anterior, que era del 95, los criterios para clasificar una entidad pública como administración pública o simplemente como sector público. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque si tienes la fortuna o la desgracia que tu entidad caiga del lado de la administración pública, tu deuda va a computar como déficit de deuda pública, con lo cual la Unión Europea, que es el máximo garante para que la estabilidad presupuestaria de la Unión no se desarbole, pues te aplica o no te aplica lo que denominamos el protocolo de déficit excesivo. Es decir, si estás dentro del sector de administración pública, vas a ser vigilado de una forma más férrea a la hora de establecer deuda o firmar contratos financieros, porque eso va a repercutir, en definitiva, en el déficit de toda la Unión Europea. Si tienes la consideración de entidad del sector público, pero no administración, te quedas fuera de gran parte del cumplimiento de esos requisitos. Es muy importante esa clasificación. Para esa clasificación, el SEC hace tres preguntas, es lo que se denomina el test para la clasificación sectorial de los entes, ¿no? La primera de las preguntas tiene que ver con la autonomía de la entidad, si el ente que estamos tratando de una unidad institucional o no. Es decir, el ente tiene autonomía de decisión en el sentido de que es titular de bienes y activos, puede suscribir contratos, formula cuentas anuales, por ejemplo. Si la respuesta a esa pregunta es no, automáticamente entras en el ámbito del sector administración pública. En consecuencia, te comienza a aplicar el protocolo de déficit excesivo y tienes que cumplir con todas las cautelas que establecen las normas de estabilidad presupuestaria para evitar salirnos de la senda de esa estabilidad. La segunda pregunta tiene que ver con quién ejerce el control de la entidad. Si es una entidad privada, claramente cae fuera del sector público y, lógicamente, de la administración y en segunda instancia, del sector público, ¿no? Pero incluso estando controlada la sociedad, una sociedad anónima, por ejemplo, por su accionista, que puede ser una entidad local, para responder exactamente a la clasificación o para hacer una adecuada clasificación, toca hacer la tercera pregunta, que es decir, esa entidad, en los servicios que presta, ¿se puede considerar de mercado? ¿Ejerce una actividad de mercado o no? Para eso, lo que hay que atender es cómo se nutre de ingresos esa sociedad para soportar los costes del servicio. Si los costes del servicio están soportados de forma mayoritaria, mayor del 50% de la cifra de ingresos de la sociedad, viene de una fuente pública, entendiendo que es una transferencia de su accionista o una transferencia de la administración central o cualquier tipo de fondo que puedan tener la consideración de fondos públicos,
claramente caen en el ámbito de la administración pública. Si no, está en el ámbito de las denominadas entidades que realizan actividad de mercado. Las preguntas son muy claras, pero para el caso de que algunos de nosotros tengamos alguna duda, no os preocupéis, que esto ya está todo resuelto porque quien en realidad realiza el análisis y se responde a estas tres preguntas es la Intervención General de la Administración del Estado. Al principio de la aplicación de SEC 2010, yo recuerdo que bastaba, bueno, que hiciéramos los directores financieros y acompañados de algún interventor, hiciera alguna valoración de estas tres preguntas, un informe, y nos clasificaban de acuerdo con lo que entendíamos cada uno de nosotros que debía ser nuestro encaje, como administración o no como administración. Ahora ya no, nos lo han puesto mucho más fácil y es la propia Intervención General la que realiza, tras revisar la situación de las entidades, sus cuentas y su configuración accionarial, su estatuto, quien decide quién es administración pública y quién no lo es. En el sistema de información del inventario de entes del sector público local, por ejemplo, que está consultable para cualquiera en el portal del Ministerio, aparecen todas las entidades públicas, todas las entidades integrantes del sector público clasificadas. Y como veis, en el caso, os muestro en la pantalla, el caso concreto de todas las entidades dependientes del Ayuntamiento de Sevilla. Aparecen clasificadas como sociedades no financieras, es la forma de denominar las sociedades de mercado. En el caso que os pongo a la izquierda, el primero, nosotros en Masesa nos financiamos con la tarifa de agua que cobramos a los usuarios y tenemos la consideración de entidad de mercado. En el otro sentido tenemos otro ejemplo de aquí cercano, nuestros primos, la empresa Lipasan, ¿vale? Que se financia de forma absolutamente mayoritaria por transferencia que realiza el Ayuntamiento de Sevilla, que es quien recauda la tasa de recogida y de limpieza urbana de la basura. El hecho de que los ingresos de la empresa pública de limpieza y protección ambiental de Lipasan vengan directamente de transferencias municipales hace que tengan la consideración de una administración pública a los efectos de la deuda. Es importante, por tanto, saber cómo estamos clasificados. Para pasar al segundo aspecto importante del marco jurídico normativo, que es el que tiene que ver con los requisitos administrativos y la contratación, es decir, los trámites para terminar firmando una operación de préstamo. Aquí hay que acudir fundamentalmente al texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que dedica un capítulo, el séptimo, íntegramente a las operaciones de crédito. Como pasa con las normas presupuestarias, fiscales, fundamentalmente de contenido económico, en los últimos años, desde siempre, pero particularmente en los últimos años, están sometidas a modificaciones casi mensuales, diría yo. Por eso es importante para atender cuáles son los límites que están operando en cada caso a la hora de verificar el cumplimiento del capítulo séptimo en su totalidad, es que acudáis al portal del Ministerio también, que a través de la Secretaría de Financiación Autonómica y Local tiene una guía para saber en cada momento qué requisitos hay que cumplir. De todas maneras, no pretendo extenderme en lo que son los requisitos administrativos, pero sí me parece interesante resaltar lo siguiente. El artículo 48 deja claro, el artículo 48 del texto refundido, que cualquier entidad local, organismo autónomo o sociedad mercantil independiente, sea de mercado o no, tiene que cumplir con lo que establece el artículo. Es verdad que después el capítulo establece particularidades en función de que sean entidades de mercado o no, pero en principio el capítulo aplica íntegramente a toda la corporación y sus entes dependientes. El artículo 52, me salto algunos porque no me parecen relevantes para lo que vamos a tratar esta tarde. El artículo 52 establece cuál sería el procedimiento, el régimen jurídico para la formalización de las operaciones, ¿no? Aquí lo importante es resaltar que es un contrato, los contratos de financiamiento son contratos que quedan fuera de la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 10 de la Ley 917 define este tipo de contratos y lo define como excluidos.
Igualmente, la reciente publicación del Real Decreto Ley 220 de la Ley de Sectores Excluidos recoge la misma exclusión para los contratos de